En diferentes rincones del planeta, existen lugares donde las risas, las conversaciones y el bullicio de la vida cotidiana se han desvanecido, dejando tras de sí un silencio inquietante. Son ciudades que alguna vez latieron con fuerza, llenas de historias, sueños y esperanzas, pero que hoy permanecen vacías, convertidas en escenarios fantasmales donde el viento parece arrastrar los susurros del pasado. Explorar una ciudad abandonada no es simplemente caminar entre edificios derruidos o calles invadidas por la maleza, es sumergirse en un relato inconcluso, una novela sin epílogo en la que cada grieta, cada puerta desvencijada y cada ventana rota guardan un fragmento de un tiempo que ya no existe. Cada paso que se da en estas urbes deshabitadas es una invitación a imaginar quiénes vivieron allí, qué les motivó a quedarse y, sobre todo, qué los obligó a marcharse. El atractivo de estas ciudades no radica únicamente en su aspecto visual, sino en el misterio que las envuelve. Algunas fueron víctimas de desastres naturales, otras quedaron atrapadas en las garras de crisis económicas, guerras o accidentes industriales. Pero más allá de la causa, todas comparten un mismo destino: convertirse en cápsulas del tiempo, atrapadas en una pausa eterna. Caminar por sus calles es una experiencia que mezcla emociones contradictorias. Por un lado está la fascinación por lo desconocido, la curiosidad de descubrir rincones que pocos han visto y que parecen congelados en otra época. Por otro lado, emerge una sensación de melancolía y respeto al comprender que lo que se está pisando fue, en su día, el hogar de personas reales, con alegrías, problemas, rutinas y sueños. Estas ciudades son museos al aire libre, pero no tienen guías turísticos ni vitrinas de cristal. Los objetos se encuentran tal y como fueron dejados: juguetes oxidados en un parque infantil, sillas alineadas en un salón comunitario, letreros de tiendas que ya no existen y calendarios colgados en la pared que aún marcan el mes y el año en que todo se detuvo. Son vestigios que se convierten en pistas para reconstruir una historia. Además, cada exploración es distinta. El clima, la hora del día y hasta el estado de conservación cambian la percepción del lugar. Una ciudad abandonada bajo el sol de la mañana puede parecer un escenario de película de aventuras. Bajo la niebla espesa del amanecer, en cambio, se convierte en un paisaje digno de una novela de misterio. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido atracción por lo prohibido, lo olvidado o lo inaccesible. Las ciudades abandonadas reúnen todos estos elementos. No son solo ruinas, son testigos mudos de errores humanos, de la fragilidad de nuestras construcciones y al mismo tiempo de la increíble capacidad de la naturaleza para reclamar lo que alguna vez le fue arrebatado. Pero hay algo más. Visitarlas despierta un instinto explorador que todos llevamos dentro. No se trata únicamente de la búsqueda de fotografías impactantes o de la adrenalina de entrar en un lugar olvidado. Es también la oportunidad de reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre lo efímera que puede ser la gloria de una ciudad y sobre la certeza de que algún día todo lo que construimos podría terminar igual. Hoy se abrirá la puerta a 7 destinos emblemáticos, donde las calles ya no tienen tráfico, las plazas no escuchan pasos y el silencio se ha convertido en el único habitante permanente. Lugares donde la historia se escribe no con tinta, sino con óxido, polvo y el incesante trabajo del tiempo. Cada uno de ellos guarda secretos que esperan ser descubiertos por quienes se atrevan a recorrerlos. Pripyat, Ucrania. La ciudad detenida por un desastre invisible. A solo 3 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, Pripyat nació en 1970 como una joya del urbanismo soviético, diseñada para albergar a los trabajadores de la planta y a sus familias. Era una ciudad modelo. Amplias avenidas, edificios residenciales modernos para la época, escuelas equipadas, hospitales, cines, tiendas y un parque de diversiones que prometía ser el centro de la vida social. Con más de 49,000 habitantes, era un lugar vibrante, lleno de energía juvenil y con un futuro que parecía asegurado. Pero en la madrugada del 26 de abril de 1986, un accidente en el reactor número 4 de Chernóbil cambió el destino de Pripyat para siempre. La explosión liberó una nube radiactiva invisible que se dispersó sobre la ciudad, mientras sus habitantes continuaban con su vida cotidiana, sin sospechar que estaban respirando un veneno silencioso. Durante 36 horas, las autoridades mantuvieron el silencio, hasta que finalmente se ordenó una evacuación que, oficialmente, sería temporal y de solo unos días. Nadie volvió jamás.
Cuando los autobuses partieron, la ciudad quedó tal y como estaba. Ropa tendida en los balcones, tazas de café aún sobre las mesas, juguetes en el suelo de las habitaciones infantiles. El parque de diversiones, que iba a inaugurarse el 1 de mayo, se convirtió en símbolo del abandono. Su noria oxidada y sus autos de choque cubiertos de óxido son hoy una postal icónica del desastre. Con el paso de los años, la naturaleza reclamó las calles. Los árboles crecieron en medio del asfalto, las fachadas se cubrieron de musgo y la fauna salvaje regresó, adaptándose a un entorno donde el ser humano dejó de existir. Pripyat se transformó en una cápsula del tiempo, un museo involuntario que conserva intacta la estética soviética de los años 80. Caminar por sus avenidas vacías es una experiencia que mezcla asombro y tristeza. El silencio es casi absoluto, interrumpido solo por el viento que se cuela entre las ventanas rotas o el crujir de una puerta que aún se mueve. Los exploradores urbanos que han llegado hasta aquí, con permiso oficial, describen la sensación de estar en un lugar donde el tiempo se detuvo en el instante exacto de la evacuación. No hay necesidad de imaginar lo que pasó. Todo está allí, congelado, esperando a que alguien lo descubra y lo recuerde. 2. Hashima, Japón. La isla fortaleza que se tragó el mar. En medio del mar de la prefectura de Nagasaki, a unos 15 kilómetros de la costa, se alza una silueta inquietante que, a primera vista, podría confundirse con un gigantesco barco de hormigón a la deriva. Es Hashima, también conocida como Gunkanjima o Isla Buque de Guerra por su peculiar forma. Durante casi un siglo, esta pequeña isla de apenas 6,3 hectáreas fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta y un símbolo del poder industrial de Japón. Hashima debe su existencia a las minas de carbón que se encontraban bajo el lecho marino. A finales del siglo XIX, la empresa Mitsubishi compró la isla y comenzó a desarrollar un complejo minero sin precedentes. Con el tiempo, se construyeron gigantescos edificios de hormigón, muros de contención y calles estrechas que parecían un laberinto vertical. En su apogeo, en la década de 1950, más de 5.000 personas vivían hacinadas en un espacio minúsculo, con todo lo necesario para no depender del continente: escuelas, templos, tiendas, salas de cine o incluso bares. La vida en Hashima era intensa, pero también dura. La falta de espacio y la constante amenaza del mar creaban un ambiente único, donde cada metro cuadrado tenía un valor incalculable. La prosperidad, sin embargo, no duró para siempre. En la década de 1970, el carbón comenzó a perder relevancia frente al petróleo y las minas dejaron de ser rentables. En 1974, Mitsubishi cerró las operaciones y evacuó la isla en cuestión de semanas. Lo que quedó atrás fue un paisaje congelado, edificios vacíos, pasillos silenciosos y balcones que ahora se asoman a un mar implacable. Desde entonces, Hashima ha resistido el embate de tifones, lluvias torrenciales y el paso de los años. El hormigón, aunque erosionado, sigue en pie como un esqueleto imponente que recuerda una fortaleza abandonada. Durante décadas, el acceso estuvo prohibido por motivos de seguridad, pero en 2009 se habilitaron visitas guiadas a zonas seguras, lo que permitió que viajeros y fotógrafos captaran su inquietante belleza. Recorrer Hashima es como caminar por una ciudad fantasma suspendida sobre el océano. El eco de las olas golpeando los muros se mezcla con la sensación de que en cualquier momento podría aparecer alguien doblando una esquina. La isla, hoy declarada Patrimonio de la UNESCO por la UNESCO, se mantiene como un monumento a la ambición industrial, a la resistencia del hormigón frente al mar y a la fragilidad de las comunidades humanas frente a los cambios de la historia. 3. Kolmanskop, Namibia. El desierto que devoró una ciudad de diamantes. En medio del árido desierto de Namibia, donde el viento y la arena parecen no tener fin, se alzan las ruinas de Kolmanskop, una ciudad que alguna vez brilló con el resplandor de los diamantes y que hoy yace sepultada, casi por completo, bajo dunas doradas. Su historia comenzó en 1908, cuando un trabajador ferroviario, Zacarias Leboala, encontró una piedra brillante mientras limpiaba la vía. Aquella piedra resultó ser un diamante, y el hallazgo desató una fiebre que transformó el desierto en un centro de riqueza y ambición. En pocos años, los colonos alemanes construyeron un asentamiento que parecía salido de Europa. Amplias casas de estilo colonial, un hospital con tecnología avanzada para la época, una sala de baile, un casino, una bolera e incluso la primer planta de hielo del continente africano.
La ciudad contaba con todos los lujos imaginables para su ubicación remota, y sus habitantes vivían rodeados de comodidades insólitas en pleno desierto. Durante sus años dorados, Kolmanskop producía una cantidad impresionante de diamantes, al punto de que los mineros, según cuentan las leyendas, podían encontrarlos de noche con linternas brillando sobre la arena. Pero esa bonanza tenía un límite. Para la década de 1930, los depósitos más ricos comenzaron a agotarse, y nuevas minas al sur, más prometedoras, atrajeron la atención de las compañías. Poco a poco, la ciudad quedó vacía, abandonada a la fuerza implacable del desierto. Hoy, la arena ha invadido cada rincón de Kolmanskop. Entra por las ventanas rotas, se acumula en las escaleras y forma olas que parecen mares silenciosos dentro de las habitaciones. Los pasillos se han convertido en túneles de arena y muchas casas están enterradas hasta el techo. La imagen es surrealista. Paredes pintadas con colores desteñidos contrastan con el dorado intenso de la arena, creando un paisaje que parece una obra de arte natural. Visitar Kolmanskop es como entrar a un sueño extraño. Cada habitación abandonada cuenta una historia. Un piano cubierto de polvo, botellas vacías alineadas en una repisa, zapatos olvidados junto a una cama corroída por el tiempo. Es un recordatorio de lo efímero de la riqueza y de cómo la naturaleza, con paciencia infinita, recupera lo que el hombre le arrebató. Hoy, la ciudad se ha convertido en una atracción turística controlada, donde el silencio del desierto y el crujir del viento entre las paredes ofrecen una experiencia que mezcla belleza, nostalgia y misterio. Oradour-sur-Glane, Francia. El pueblo congelado por la tragedia. En el corazón de la región de Lemosín, Francia, se encuentra Oradour-sur-Glane, un lugar que parece haber quedado atrapado en un instante eterno. El 10 de junio de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en uno de sus momentos más oscuros, este tranquilo pueblo rural fue escenario de una de las masacres más brutales cometidas en territorio francés. Ese día, un destacamento de las SS alemanas rodeó la localidad con el pretexto de realizar una inspección. Lo que siguió fue una tragedia que marcó para siempre la historia de Europa. En pocas horas, los soldados reunieron a los habitantes, separando a hombres, mujeres y niños. Los hombres fueron llevados a diferentes graneros, donde fueron ejecutados a quemarropa, antes de que las estructuras fueran incendiadas. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo, donde una granada de humo y fuego provocó un incendio que consumió vidas y esperanzas en cuestión de minutos. En total, 642 personas murieron aquel día. Tras la liberación de Francia, el general Charles de Gaulle tomó una decisión trascendental: no reconstruir Oradour-sur-Glane, sino preservarlo exactamente como había quedado, como un memorial y testimonio eterno de la barbarie de la guerra. Desde entonces, el pueblo permanece tal cual se encontró después de la masacre. Automóviles calcinados aún en las calles, bicicletas oxidadas apoyadas contra muros ennegrecidos, y tiendas con estanterías vacías que parecen esperar clientes que nunca volverán. Caminar por sus calles hoy es como atravesar un cementerio sin tumbas visibles. El silencio es abrumador y en ocasiones solo interrumpido por el canto de algún pájaro o el paso de un visitante que se mueve lentamente, casi en señal de respeto. Los letreros de las tiendas siguen en pie. Las agujas de algunos relojes permanecen detenidas en la hora del ataque. Y la iglesia, aunque parcialmente derruida, continúa siendo el epicentro emocional del lugar. Oradour-sur-Glane no es solo un sitio para el recuerdo, sino también una advertencia viva. Es un recordatorio de lo que la intolerancia, el odio y la violencia pueden provocar cuando se desatan sin control. La experiencia de recorrerlo no deja indiferente a nadie. Obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la paz y el valor de la memoria. Por eso, este pueblo, congelado en el tiempo, es uno de los lugares más sobrecogedores que un explorador de ciudades abandonadas puede visitar. 5. Craco, Italia. Entre terremotos y rodajes de cine. En lo alto de una colina escarpada en la región de Basilicata, al sur de Italia, se levanta Craco, un pueblo medieval que parece observar el valle desde una posición privilegiada. Sus estrechas calles empedradas, sus casas de piedra y su imponente torre del siglo XI fueron, durante siglos, el corazón de una comunidad agrícola que vivía en armonía con la tierra y el paso de las estaciones.
Durante la Edad Media, Craco fue un importante centro estratégico debido a su ubicación elevada, que permitía avistar a posibles invasores desde kilómetros de distancia. La vida transcurría lentamente, cosechas, festividades religiosas y reuniones en la plaza principal. Sin embargo, bajo sus cimientos dormía un enemigo invisible, la inestabilidad del terreno. A lo largo de los años, la colina fue desplazándose lentamente, provocando grietas en los muros y debilitando los cimientos de las construcciones. En la década de 1960, un deslizamiento de tierra obligó a evacuar gran parte del pueblo, y lo que quedó fue un silencio extraño en un lugar acostumbrado al murmullo de la vida diaria. Los pocos que resistieron fueron finalmente desplazados tras nuevos movimientos de tierra y un devastador terremoto en 1980. Desde entonces, Craco quedó completamente abandonado, pero no olvidado. Su singular belleza, intacta a pesar del abandono, comenzó a atraer a cineastas de todo el mundo. Películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson o Quantum of Solace de la saga James Bond utilizaron sus calles como escenarios naturales, aprovechando la atmósfera única que combina historia, misterio y decadencia. Las fachadas agrietadas, las ventanas sin cristales y las plazas vacías se convirtieron en decorados perfectos para contar historias de otro tiempo. Recorrer Craco hoy es una experiencia que mezcla la fascinación arquitectónica con una profunda sensación de nostalgia. El viento silba entre las calles vacías, el eco de los pasos resuena en las paredes y la vista desde la torre ofrece un horizonte que contrasta con la fragilidad de las ruinas. El pueblo, declarado Patrimonio Cultural, permanece cerrado al acceso libre por razones de seguridad, pero se realizan visitas guiadas que permiten descubrir su historia sin alterar su delicado equilibrio. Craco es la prueba de que la belleza puede sobrevivir incluso al abandono y la destrucción. Sus muros, aunque heridos por el tiempo, siguen contando una historia que mezcla la grandeza del pasado, la tragedia de la naturaleza y el renacimiento a través del arte y el cine. 6. Centralia, Estados Unidos. El pueblo que arde bajo tierra. En el estado de Pensilvania, Estados Unidos, se encuentra Centralia, un pequeño pueblo que, a simple vista, podría pasar desapercibido si no fuera por un detalle inquietante. Bajo sus calles, un incendio arde sin descanso desde hace más de 60 años. Lo que alguna vez fue una comunidad minera próspera se ha convertido en un paisaje desolado, donde el humo sale de las grietas del asfalto y el olor a carbón quemado impregna el aire. La historia comenzó en mayo de 1962, cuando un incendio en un vertedero cercano se extendió accidentalmente a las vetas de carbón que corrían bajo la ciudad. Lo que parecía un incidente menor se convirtió en un desastre imposible de detener. Las llamas, ocultas bajo tierra, avanzaban lentamente, liberando gases tóxicos y calor extremo. Al principio, los habitantes intentaron continuar con sus vidas, pero el peligro era cada vez más evidente. El suelo se agrietaba, el asfalto se deformaba y en invierno, columnas de vapor surgían del subsuelo como si el pueblo estuviera sobre una caldera gigante. Durante las décadas siguientes, las autoridades intentaron contener el incendio sin éxito. En los años 80, el gobierno de Estados Unidos decidió evacuar casi por completo la localidad, ofreciendo compensaciones a los residentes para que abandonaran sus casas. La mayoría aceptó y las viviendas fueron demolidas, dejando calles que ya no llevan a ninguna parte. Solo unas pocas familias se negaron a marcharse y permanecen allí hasta hoy, desafiando el paso del tiempo y el peligro latente bajo sus pies. Caminar por Centralia es como entrar en un escenario posapocalíptico. Algunas calles están cubiertas de grafitis, la vegetación ha reclamado terrenos donde antes había casas, y el famoso tramo de carretera, conocido como Graphite Highway, se convirtió en un lienzo gigante para artistas urbanos antes de ser cerrado. El silencio, interrumpido por el silbido del vapor escapando de las grietas, crea una atmósfera inquietante y única. Los expertos calculan que el incendio podría arder durante otros 200 años, consumiendo lentamente el carbón del subsuelo. Centralia, aunque casi vacía, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para curiosos, fotógrafos y exploradores urbanos que buscan sentir de cerca la fuerza incontrolable de la naturaleza y el resultado de un error humano que marcó para siempre la historia de un pueblo. 7. Umbrestone y Santa Laura, Chile. Fantasmas del salitre en el desierto de Atacama. En medio de la vastedad árida del desierto de Atacama,
uno de los lugares más secos del planeta, se encuentran dos ciudades que en su momento fueron símbolo de progreso y prosperidad, Humberstone y Santa Laura. Hoy, en cambio, se alzan como testigos silenciosos del auge y la caída de la industria del salitre, rodeadas de polvo, viento y un silencio que parece infinito. Fundadas a finales del siglo XIX, estas oficinas salitreras transformaron la economía de Chile y fueron motor de desarrollo para miles de familias. El salitre, conocido como oro blanco, era un recurso codiciado en todo el mundo por su uso como fertilizante y en la fabricación de pólvora. Las ciudades crecieron rápidamente, con viviendas para los trabajadores, escuelas, teatros, plazas y hasta piscinas, todo en medio de un paisaje inhóspito donde la vida dependía completamente de las instalaciones industriales. La vida en Humberstone y Santa Laura no era fácil, pero la comunidad prosperaba gracias al trabajo constante y a un sistema de pago que, aunque peculiar, con fichas en lugar de dinero, mantenía una economía interna activa. Las jornadas eran largas y duras, bajo un sol implacable y un ambiente cargado de polvo. Pero el sentido de pertenencia y la estabilidad laboral creaban un lazo fuerte entre los habitantes y su ciudad. El destino cambió de forma drástica en la década de 1930, cuando la invención del salitre sintético redujo drásticamente la demanda del producto natural. Poco a poco, las oficinas fueron cerrando, y para mediados del siglo XX, Humberstone y Santa Laura quedaron abandonadas. Las casas se vaciaron, las maquinarias quedaron inmóviles y el desierto comenzó a devorar lo que quedaba de ellas. Hoy, ambas ciudades son Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y se han convertido en un museo al aire libre que conserva no solo las estructuras de madera y metal corroído, sino también la memoria de quienes vivieron y trabajaron allí. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo. Las aulas escolares conservan pupitres y pizarras. El teatro mantiene sus butacas alineadas y las enormes máquinas salitreras siguen erguidas como esqueletos de una era industrial desaparecida. Humberstone y Santa Laura son a la vez un homenaje a la resiliencia de quienes enfrentaron la dureza del desierto y un recordatorio de cómo la innovación tecnológica puede transformar e incluso borrar economías enteras. En su silencio, todavía se percibe el eco de las voces, el golpeteo de las herramientas y la música de las fiestas que alguna vez llenaron de vida estos lugares.